Buenos días y saludos a todos. Ya nos encontramos nuevamente aquí con esta tanda de relatos inexplicables y experiencias terroríficas, mandándoles saludos a todas las personas que se encuentran ya con nosotros esta ocasión aquí en Biografía del Misterio. Saludos para... Ve que ya también nos está acompañando Vane, que también está aquí Mari y pues creo que ya, por el momento creo que ya. De todos modos, mandarles saludos a los moderadores que lleguen a encontrarse en este momento por aquí. Gracias a Horacio Ayala por estar con nosotros, al igual que a Gogo Back Márquez y a Imelda, que son personas que concurrentemente se encuentran en esta ocasión cuando hacemos nuestros en vivos. Me gustaría comenzar con un relato muy interesante que tiene que ver con unas situaciones fantasmales, pero también unas situaciones muy extrañas. Es de una persona que tuvo un accidente y les voy a contar, porque sí tenemos unas leyendas por ahí que contarle a todos ustedes, pero en esta ocasión me gustaría iniciar con este relato. Entonces, pues de esa forma es que vamos a darle paso a nuestro relato del día de hoy, esperando que se encuentren bastante bien ya día viernes, que podemos estar disfrutando todo este tipo de relatos paranormales. Para los que se encuentren en el trabajo, un saludote, y pues para las personas que nos estén sintonizando, bienvenidos. Gracias a Caro que está con nosotros esta ocasión aquí en Biografía del Misterio, al igual que a Yubi. Muy buenos días. Déjenme contarles rápidamente que este relato que les voy a platicar es muy extraño, es algo curioso y raro al mismo tiempo. La persona que nos pudo platicar su relato en esta ocasión es una persona que hace un tiempo tuvo un incidente. Entonces, en esta situación el incidente que tuvo fue en una piscina. Él relata que cuando estaba nadando, de hecho estaba con toda su familia y todo el rollo, ¿no? Sin embargo, en esa ocasión, a la hora de lanzarse por uno de los trampolines que se encontraba ahí, él tuvo un accidente en el cual, pues, cuando cayó en el agua, cayó de una forma muy mala, lo que ocasionó que se golpeara con cierta parte de la misma piscina y eso generó en él un problema en la cabeza. Después de esta situación, esta persona dice que no recuerda nada en ese momento. Después de eso, cuando despierta, se entera de una noticia bastante fuerte y bastante, pues, crítica. A la hora de caer él, se golpeó la cabeza y después de esto, lo que sucedió fue que esta persona cayó inconsciente dentro del agua. Llegaron las personas que se encargan de ser los salvavidas o guardavidas de las piscinas o de las albercas, cosas así. Lo sacan y entonces mandan a traer los servicios médicos. Llegan los servicios médicos y se lo llevan canalizándolo a un hospital. Cuando llegan al hospital, la persona pues obviamente se encontraba pues completamente mal en esa situación. Pero cuando despierta se da cuenta que él mismo pues había perdido la movilidad del cuerpo. No de todo, pero sí parcialmente había perdido la movilidad de su cuerpo. Él dice que mientras estaba despertando de esta situación, lo único que no sentía era la parte izquierda de su cuerpo. Y estoy hablando de todo. Parte de la cara, el ojo, los brazos, uno estaba bien, el otro se encontraba mal, y la pierna. Con esta situación él pasó bastante tiempo en el hospital. Pero relata algo muy interesante y es una experiencia que me gustaría compartirle a gran mayoría de las personas, porque esto no solo significa una situación paranormal, sino más allá de las cosas que pues por lo regular llegan a platicar en este tipo de relatos, ¿no? Cuando esta persona tuvo su incidente en esa situación, como estuvo hospitalizada, estuvo bastante tiempo en observación. Esto generó en él, pues, que la verdad estuviera mucho tiempo ahí dentro del hospital. Y de esa forma fue que se fue enterando de todos los problemas que tenían. Los médicos le decían que pues al final él no iba a poder caminar de una forma correcta, que iba a tener algunos problemas de movilidad y tal vez algunas situaciones que tenían que ver pues ahora sí que con... Muchas gracias por el regalo. Que tenían que ver con su cuerpo, ¿no? A la hora de caminar pues no se iba a poder extender de una forma correcta el cuerpo. Resulta que con el paso de los días esta persona pues la canalizan a su casa. Llega a casa, sus familiares, pues obviamente su esposa, sus hijos, porque ya era de todas las maneras posibles, ¿no? Poco a poco empezó a recuperar la movilidad y dice que fue un proceso bastante largo en donde ocurrieron muchas cosas extrañas y bastante curiosas. Y aquí lo que no me acuerdo correctamente es el nombre del libro, pero él dice que en una ocasión uno de sus amigos llegó a casa
y lo observó y todo el rollo, y estuvieron platicando, le comentó cómo había estado el accidente, y entonces dentro de la plática el amigo le dijo que había un libro que le gustaría conseguirle para poder llevárselo. Y este libro también hablaba de una situación así muy parecida a la que él, pues había sufrido. Un accidente, la persona que pues había tenido este accidente igual estuvo en el hospital, nada más que estuvo más tiempo, cosas así por lo que explica. Y el libro, si no estoy mal, se llama El esclavo. Si no estoy errando en esa situación, de esa forma es que se titula este libro. Entonces, bueno, cuando su amigo le platica de este libro, resultaba que pues él no creía mucho en estas situaciones. Y llegó un momento en el que cuando se lo llevó, ahí fue en donde se dio cuenta de todas las cosas que podían realizarse mientras él se encontraba en ese estado, ¿no? Este libro, dice esta persona, que se lo dio en una situación de bolsillo, un libro bastante pequeñito. Lo empezó a leer y se empezó a sorprender de todas las cosas que había vivido el titular de este libro. Se supondría que esta persona empezó a practicar muchas cosas extrañas alrededor de todo su cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo era? Bueno, pues nos platica que su experiencia cuando él se encontraba en cama, como no poder moverse, no poder levantarse, no poder ir al baño correctamente y todo ese tipo de situaciones, generó en él una inseguridad, porque pues obviamente no se sentía a gusto con pedirle pues a su familia, a sus hijos y a su esposa hasta cierto punto que lo ayudaran hasta para ir al baño. Y ya cuando sucede esto del libro, el libro hablaba de una persona que había tenido una experiencia en donde el accidente que le generó la inmovilidad en lo que sería parte de su cuerpo, llegó el momento en el que pudo desprender cierta parte de su alma. Empezó a practicar, y gracias a este libro y a la ayuda de sus hijos, por lo que relata, empezaron a buscar formas de cómo, pues, obviamente llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? La familia estaba un poco preocupada por esta situación porque se lo externaban. Pero él dice que, pues, al final de cuentas, es lo que estaba haciendo, lo que estaba buscando, pues, nada más era el hecho de poder mejorar física y mentalmente. Después de estar practicando, el señor dice que en ningún momento pudo llegar al punto concreto en el que se encontraba la persona de este libro. Llegó a pensar que el libro, pues, obviamente era una situación de imaginación, una situación de ficción imaginativa, algo así por el estilo. Con el paso de los meses, con el paso de los días, empieza a platicar dentro de su relato que encontró algún tipo de meditación para poder encontrarse él mismo en una parte de, pues, ahora sí que como conciencia. Y dice él que mientras estaba acostado una ocasión haciendo estas prácticas que tenían que ver con respiraciones, que tenían que ver con situaciones de imaginación, de canalización de energía, chakras y todo este tipo de cosas, empezó a sentir un frío bastante pesado. Y así lo menciona, era como si el frío me oprimiera, ¿no? O sea, como si este frío llegara a mí y me oprimiera de alguna forma, yo sentía que hasta el aire me hacía falta. Después de eso, pues obviamente tuvo que romper la meditación. Y lo dice, ¿no? Yo en ese momento, mientras estaba realizando mi meditación, me di cuenta que este frío era tan fuerte, que este frío era tan opresivo, que pues obviamente quise abrir los ojos, pero no quería romper la meditación. Y abrir los ojos significaba eso, romper parte de la meditación. Cuando abrió los ojos esta persona, tuvo uno de los sustos más grandes que se pudo haber encontrado en su vida. Él relata que había una figura frente a él, pero no era una figura desconocida, sino su misma figura personal. Su rostro, su cuerpo y todo lo que era él físicamente estaba frente a él mientras estaba acostado. Pero él relata que como no se podía mover del todo, en lo que sería su cama, tenía acomodadas unas almohadas, entonces no estaba recostado siempre del todo, sino que estaba en una postura un poco cómoda, como semi-inclinado. Esta figura estaba posada sobre él. Era una figura igualita a su cuerpo físico, estaba posada sobre él. Y de esta forma la figura se reía bastante feo, o sea, él lo menciona así, ¿no? Cuando yo abrí los ojos después de romper esta parte de la meditación, pude observarme frente a mí, pero lo único diferente era la risa. Era la sonrisa tan diabólica, tan maquiavélica, tan aterradora que mi doble tenía en ese momento. Cuando él despierta en esa situación y lo observa, entonces relata que luego empezó a sentir como su cuerpo empezaba como que a vibrar. Después de esta experiencia, el Señor dice que cierra los ojos
y a la hora de volver a abrirlos, la figura ya no se encontraba con él. Él hace mención de que es una manifestación de cómo se materializó su dualidad de persona dentro de este espacio en el cual se encontraba. Después de mucho investigar, después de mucho estar metido en foros, después de pedirle ayuda a sus hijos, y pues obviamente platicar con el amigo que le había dado el libro, el amigo no sabía nada de este tipo de cosas. Pues obviamente nada más le había dado el libro porque se encontraba en una situación similar a la de la persona relatada de este libro. Y entonces, esta persona dice que lo que él vio manifestado dentro del espacio de su cuarto fue su dualidad de persona, lo que generó en él observar cómo es que tal vez la parte mala, entre comillas, que podríamos decir, es la que se estaba materializando frente a sus ojos. Pero aquí viene lo interesante. Después de este tipo de experiencias, el Señor relata que se volvió algo más como si fuera una persona más sensorial, algo como si sintiera, presintiera, y de hecho a veces cuando estaba acostado y alguien ingresaba a su cuarto, antes de ingresar ya sabía perfectamente que alguien estaba caminando a su cuarto, no solo por el hecho de escuchar pasos, sino porque realmente cuando abrían la puerta sabía este tipo de cosas, ¿no? Alguien viene a visitarme, podría ser alguien extraño, podría ser alguien conocido, alguien dentro de la familia, cosas así. Y entonces, en esa narrativa, el mismo autor de este relato nos dice, cuando llegué a sentir este tipo de situaciones, de percepciones, me di cuenta que, entre comillas, la meditación había funcionado. Que sí, tal vez lo que yo había observado era mi dualidad de persona, pero que también estaba despertando aptitudes y capacidades diferentes a las que normalmente llegaba a tener. ¿Y todo gracias a qué? Todo gracias a inmiscuirse en un tipo de conocimiento y más que nada, meterse en la narrativa y en la imaginación de lo que el autor de este libro había realizado. En un momento llegó a pensar en situaciones como me estoy sugestionando porque lo que yo estoy observando, lo que yo estoy sintiendo, es algo que tal vez forma parte de mi imaginación, ¿no? Muchas veces dice esta persona poderse a pensar lo que sería parte de esta dualidad, ¿no? Si realmente todo aquello malo, como los pensamientos, los sentimientos y las cosas que pues obviamente él tenía, se estaban materializando en ese instante, ¿no? Y que por eso era que estaba observando esa figura. Él menciona que nunca más volvió a ver a esta figura, jamás nunca la volvió a ver. Después de esta situación, el Señor nuevamente llega en su narrativa a decir que a la hora de estar un poco más a la expectativa de las cosas, empezó a notar ciertas sombras, ciertos olores y ciertas cosas extrañas. Poco a poco el señor con las rehabilitaciones estaba empezando a recuperar un poco de movilidad del cuerpo. Sin embargo, como había tenido algún tipo de parálisis eh, en cierta parte del cuerpo, él dice que lo único con lo que tenía un problema real era parte de la cara. La cara de uno de sus lados, pues obviamente había quedado con esta parálisis y decía o dice en su narrativa que el rostro se le veía como caído. Entonces, pues era lo único que tenía realmente más afectado y lo que le preocupaba mucho. Dice él que su familia un día llegó con una situación de masajes en el rostro para poder apoyar a los músculos y cosas así. Los empezaron a tratar y los empezó a buscar. Y ese día que su hija llegó con esta historia de lo que podría ayudar este tipo de masajes a su rostro, ese día fue la primera ocasión que se dio cuenta que el sentido del olfato había mejorado bastante. Relata que cuando su hija se acercó, a la hora de acercarse y ponerle algún tipo de aceite en el rostro para poder empezar a sobar los músculos de su rostro, él le dijo, ¿de dónde sacaste este aceite? ¿Dónde lo compraste? Huele muy, muy extraño, huele muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y la hija le dijo, no, pues lo compré en una farmacia, es un aceite cualquiera, mira, de hecho te lo enseño. Se lo enseñó y entonces dijo, no, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy oliendo. Es algo muy distinto lo que yo huelo de lo que tú me estás echando en la cara. Cuando el señor se empieza a dar cuenta que este aroma solo era recurrente cuando su hija llegaba, pues eran situaciones bastante extrañas. Hasta que un día el señor relata que dentro de su cuarto, mientras él estaba reposando, pues obviamente estaba descansando, empezó a oler algo extraño, como si algo oliera entre tabaco y café y alcohol y cosas así, o sea, él estaba oliendo algo bastante extraño. Olores comunes, sin embargo, eran olores que en su casa por lo regular no ocurrían, no estaban presentes este tipo de olores.
Cuando llegó ese momento, se dio cuenta que lo que originaba este olor era cierta parte de una figura que se encontraba dentro de su cuarto. El señor relata que la figura como tal solo se encontraba en una de las zonas del cuarto, no estaba en ninguna esquina. De hecho, él menciona que estaba del lado de su puerta de entrada del cuarto. Esta figura se encontraba parada, una persona común y corriente. Sin embargo, la figura era de color oscuro. El señor relata que cuando esta figura estaba ahí en ese momento, pues él lo único que sentía era una curiosidad por entender qué era lo que estaba pasando. Él sí dice, no me dio miedo en ese momento, tampoco sentí impaciencia o ansiedad de esta situación que yo estaba viendo. Sin embargo, lo que sí me generó fue bastante curiosidad por saber qué era o por qué estaba dentro de mi cuarto. Pasaron los días y el señor, coloquialmente, cada que olía este tipo de olor, como cigarro, café, tequila, alcohol, lo que fuera parecido a eso, sabía que esta figura estaba dentro del cuarto. Pero él menciona que la figura muchas veces se encontraba en distintos lugares de su cuarto. A veces él podía sentir que la figura se encontraba de uno de los lados de él y a veces se podría sentir esta figura en la parte de la puerta y otras veces cercano a los lugares donde él se encontraba. Sin embargo, la figura nunca había tenido una interacción con él. Esta sombra que dice él solo era una figura, no se le notaban brazos, no se le notaban piernas. Es como si tuviera completamente unido cada uno de sus extremidades. Sin embargo, lo que sí se notaba era una cabeza, pero no tenía cabellera. Entonces, pues, esta persona no sabía si la figura era hombre, era mujer o qué era lo que estaba sucediendo. Después de esta situación, él relata que una ocasión mientras la figura se encontraba dentro de lo que sería su cuarto, y como lo menciona, yo me había acostumbrado tanto a que esta figura estuviera dentro del cuarto, que ya no se me hacía raro, ya no se me hacía extraño. Olía estos aromas y me daba cuenta que se encontraba conmigo. Sin embargo, en esa ocasión me llegó como que una percepción diferente, ¿no? A la hora que, pues obviamente, esta persona estaba observando la figura, dice que siente esta percepción como si alguien fuera a entrar a su casa o a su cuarto. Se mete a su cuarto y se lleva la sorpresa de que era su esposa. Su esposa llega y empieza a platicar con él de cualquier cosa extraña, pero él nota un aroma extraño y lo menciona de esta forma. Era un aroma como si fuera algo rancio, pero dulce y agrio a la misma vez. Entonces, mi esposa dice lo que nunca. Llegó, se sentó en la cama, me agarró de la mano, empezamos a platicar, me preguntó cómo me sentía, cómo estaba y todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente yo ya me movía con más soltura, tenía andadera, bastón, muletas y ya me podía mover de cierta forma con lo de las terapias y la ayuda de mi familia. Pero dice que se le hizo muy extraño que este olor estuviera acompañando a su esposa. Y entonces la esposa de un momento a otro le dice, ¿sabes qué? Me acaban de detectar una enfermedad. La enfermedad que tengo, pues, es diabetes. Entonces, en esa situación, pues, te lo quería decir, porque ahorita, pues, ya después de mucho tiempo que me vengo enterando por qué me siento mal, por qué veo cosas así, y también por qué mi cuerpo a veces se siente extraño cuando como ciertas cosas. Su esposo relata que ya después de un tiempo él había podido estar oliendo este tipo de aromas en su esposa, que era algo recurrente. El aroma como si fuera algo agrio, como si fuera algo extraño, ¿no? Todo esto a raíz de pues, estar en estas prácticas que él menciona, como meditaciones, como introspección y cosas así, que su aroma o el sentido del olfato que él tenía se había desarrollado hasta un punto en donde podía oler ciertas cosas. El esposo ahí es en donde en su narrativa dice, por eso es que el aroma que tenía mi esposa en muchas ocasiones cuando llegaba, yo la olía de esa forma. Sin embargo, ella no me había dicho nada porque no sabía, hasta que se hizo las pruebas de diabetes, en donde salió positiva para esta enfermedad. Con el paso de los días, la figura poco a poco empezaba a aparecerse más recurrentemente. El señor relata que anterior, pues obviamente esta figura se llegaba a aparecer una, dos veces al mes. Sin embargo, después de esa situación, esta figura empezó a aparecerse aproximadamente una o dos veces cada semana, lo que generaba en él más curiosidad. Y relata esta persona que en una ocasión mientras, porque ya no había hecho nada de este tipo de cosas de las meditaciones, ni nada de estar en introspección, nada de eso. Relata que en una de esas ocasiones le dio por volver a iniciar en este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, estando en su cama, él relata que mientras se encontraba ahí empezó a realizar este tipo de meditaciones, induciéndose a una respiración.
Ya cuando llega el momento de esta respiración, empieza a sentir como algo hunde parte de su cama, como si alguien llegara a sentarse en ese lugar. El Señor nuevamente sabía que pues obviamente no tenía que romper con la meditación, no tenía que romper con su energía por lo que menciona. Sin embargo, nuevamente se siente este aire pesado y esta situación como de extrañeza en donde le faltaba pues la respiración. Y dice, creo yo que en este momento nuevamente se va a materializar parte de mi dualidad, se va a materializar esto que estoy observando. Y dice, por primera vez voy a tratar de enfrentarme a lo que pues obviamente se me presentó aquella ocasión. El Señor a la hora de abrir los ojos se da cuenta que llega el momento en el que los abre y había la misma figura que se encontraba hace muchos días y hace unas semanas, en vez de estar parada, sentada en la cama. Esta figura se encontraba del lado derecho del Señor. Cuando la ve, nuevamente, es la figura oscura, sin una definición completa, no tenía un rostro definido, no se le veían como tal los brazos, las piernas, nada, solo era una masa oscura que se encontraba sentada ahí, con la figura o silueta de un ser humano. Cuando llegó el momento en el que esta persona observó a esta figura, dice el Señor que llegó un momento en el que pensó que estaba soñando o que estaba teniendo algún tipo de alucinación. ¿Por qué? Porque la figura entonces empezó como que a crear un brazo y este brazo llegó a tocarle una rodilla, la rodilla buena, la rodilla con la cual se encontraba bien, la que sí podía mover, parte de la mitad de su cuerpo que sí se podía mover. Después de esta situación, el Señor relata que su vista empezó a nublarse y después de nublarse empezó a tener mucho sueño. A la hora de dormirse, cuando despertó, dice el Señor que fue lo último que recuerda. Cuando despierta, la vista todavía estaba como que extraña. Entonces se toca sus ojos porque veía borroso y se da cuenta que sus ojos estaban completamente llenos o cundidos de lagañas. Y a la hora de limpiarse los ojos, se quita esta parte de las lagañas y empieza a ver para todos lados, ¿no? Pero se da cuenta que su visión todavía es borrosa. En esa ocasión él dice estar solo dentro de su casa, porque al ser una persona que no podía mover mitad de su cuerpo correctamente, pues ya no tenía trabajo, las cosas en su casa iban un poquito más fuertes, o sea, había situación de falta de dinero, situaciones extrañas en su casa, en donde pues obviamente él se sentía comprometido con la familia a poder ayudarlos de cierta forma. Sin embargo, pues no se podía por el momento, porque la persona relata que pues la falta de movimiento en su cuerpo generaba eso, o sea, una situación difícil. Después de esto, el señor relata que estuvo ahí tratando de levantarse de la cama, tratando de acomodarse, pero dice algo, dice que su pierna, la mala, empezó a quedarse un poco más rígida. O sea, él no tenía una movilidad total de su pierna. Sin embargo, cuando empezó con las terapias, le trataban de doblar la rodilla, la pierna, en donde se encontraba mal. Sin embargo, a él, pues obviamente le generaba cierto dolor. Él dice que los médicos le comentaban algo así como un atrofio muscular y que poco a poco iba a ir perdiendo músculo y que la pierna iba a ir adelgazando. Entonces, en esa situación, pues él estaba preocupado, porque los médicos decían que iba a llegar un momento en el que su pierna perdería parte de los músculos que tenía y entonces dejaría de moverse. Por eso eran muy importantes las rehabilitaciones. Está tratando de aprender a caminar nuevamente, está tratando de ir a esas rehabilitaciones y así sucesivamente. Él dice que cuando se da cuenta de que la pierna está un poco más rígida de lo normal, pues en ese momento se asustó, recordando lo que los médicos le habían dicho. Su familia, como les digo, le habían comprado bastones, le habían comprado andadera, le habían comprado silla de ruedas, le habían comprado muletas, todo lo necesario para que el señor pudiera intentar moverse nuevamente. El señor relata que trató de tomar la andadera, porque pues al final de cuentas la andadera le podría servir más y le ayudaba más para caminar. A pesar de tener el apoyo solo de un brazo, era más fácil para él retrancarse en ese brazo y poder moverse con la andadera. Ese día el señor relata que cuando agarró su andadera sintió un dolor fuerte en la parte de su cadera. Este dolor fuerte en la parte de la cadera, cuando lo tuvo, era porque se estaba moviendo al filo de la cama. Trató de acomodarse y las cosas que tenía para poder caminar por ahí era la andadera y algunas otras más. Después de esta situación, el señor trata de ponerse de pie con la ayuda de una de sus piernas y retrancándose de la andadera. Y dice él que a la hora de ponerse de pie, se dio cuenta que atrás de él se sentía algo extraño. Como cuando uno siente que alguien se para detrás de ti, así es como lo menciona.
Cuando tú sientes que alguien se para detrás de ti, que no lo escuchas, que no nada, pero sabes que hay algo detrás de ti. Así, justamente así sentí. Y el Señor, después de esta situación, dice sentir un pequeño empujoncito, como si alguien le hubiera hecho así una palmadita, pero fue lo suficientemente fuerte para que el Señor se fuera frente a la andadera y de esa forma caer al suelo. Cuando cae al suelo, el Señor dice que pues obviamente no se puede defender de ciertas formas o no podría ponerse de ciertas formas, lo que generó pues un golpe bastante fuerte. El señor, como se encontraba ahí en esa situación, pues obviamente, y sabía que se encontraba solo. Su esposa, pues trabajaba, sus hijos estudiaban, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero siempre dentro de la familia había alguien que se quedaba a cuidarlo. Cuando escuchó este golpe, la persona que se quedaba a cuidarlo era un pariente de su esposa que estaba con él, que les ayudaba. Ella, o la persona que los ayudaba a cuidarlo, era la esposa de uno de los primos de esta señora. La señora sube y de esa forma es que encuentra al señor que nos manda su relato, que nos cuenta su historia, recostado en el piso, tratando de moverse. Y cuando le dice, no, tranquilo, yo te ayudo, el señor dice que detrás de la señora cuando estaba abriendo la puerta se podía observar esta figura extraña que pues obviamente él veía comúnmente en su cuarto. Esta figura extraña que tendría como que una silueta humanoide, sin embargo, no se le definían ni los brazos ni las piernas, solo era una silueta, una masa negra que se encontraba ahí. Y él dice que cuando la señora iba entrando, a la hora de abrir la puerta, pasó al cuarto y esta figura se podía observar detrás de ella, una figura oscura detrás. Sin embargo, él sintió un escalofrío en ese momento. La señora se acercó, lo tomó en sus brazos, lo empezó a levantar y entonces lo acomodó en la cama y le empezó a platicar unas cosas, que no, que si necesitaba ayuda, que él ya sabía o que pues obviamente ella siempre iba a estar ahí cada que pues le tocara a ella y si no pues que le gritara a las personas para que pues obviamente subieran, lo ayudaran si se querían mover, ¿no? Llegó el momento en el que el Señor relata que después de estas experiencias extrañas, porque no fue la única vez que pudo caer al suelo, y más que nada sentir esta presión o esta situación de que alguien estaba detrás de él, y que gracias a eso, pues llegaba el momento en el que sí realmente pues caía al suelo. Empezó a tener sueños muy extraños el Señor y relata muchas experiencias dentro de los sueños, ¿no? Voces extrañas, la silueta parada dentro del cuarto y una de las cosas más extrañas y curiosas que le pudo llegar a pasar es que dice, yo creo que lo que me está pasando o lo que me pasó en esa ocasión dentro del accidente fue que algo se me pegó, una silueta estaba ahí, porque la he soñado muy recurrentemente, siempre el mismo sueño, siempre la misma cosa. Yo tratando de brincar de esta como de este trampolín, pues obviamente es como si fuera todo de cemento. Yo tratando de brincar de este trampolín y de un momento a otro, cuando voy cayendo, volteo hacia mi lado izquierdo y me doy cuenta que la silueta que yo observo dentro de mi cuarto está ahí, parada, frente a todas las personas. Nadie la nota, nadie la ve, solo yo la puedo ver en ese momento. Él piensa que esta silueta, pues obviamente es la situación que le ha generado tanto problema alrededor, ¿no? Y antes de enterarse de todo este tipo de conocimiento que leyó en el libro, pues obviamente esto no lo conocía, ¿no? O sea, desconocía sobre el tema, nunca se había metido en la meditación, nunca jamás había estado en una situación de, pues, algún evento paranormal o algo así por el estilo. Y el Señor relata eso, ¿no? Como tal. Yo jamás era de las personas que decía, ah, un fantasma, ¿no? O, ah, ¿sabes qué? Un espíritu, cosas como esas. No, yo era una persona común y corriente como cualquier otra, pero después de yo leer este libro y empezar con estas cosas, me di cuenta que sí hay situaciones que se pueden llegar a observar, ¿no? Solo es falta de práctica que llegamos a tener las personas. Entonces, cuando el Señor dice este tipo de cosas, hasta el día de hoy, por lo que relata esta persona, dice que no ha llegado a tener una interacción más allá de esto con la silueta y tampoco ha llegado a tener una interacción más fuerte con algo paranormal. Sin embargo, lo que él ha vivido sigue siendo así. Hoy por hoy el Señor nos relata que, o en su narrativa nos dice que, pues esta figura se sigue apareciendo y a veces llega a sentir nuevamente este tipo de cosas alrededor de él. Pero sin embargo, esta persona dice que su cuerpo empieza a moverse un poco mejor, que ha estado nuevamente en esto de la meditación, que ha estado nuevamente en estas situaciones de poder aprender de todo esto y que pues parte de eso cree que le ha ayudado mucho, ¿no? Que le ha ayudado mucho a esta situación. Las sombras y las cosas que él escucha, dice que pues obviamente
fueron a raíz después de este accidente. Después de este accidente fue que se dio cuenta, gracias a las meditaciones y todo eso, que empezó a escuchar cosas y a tener como que esta percepción. No sabe perfectamente quién es la persona que va a ingresar a su cuarto, pero sí sabe que alguien va a entrar al cuarto. Entonces, este es nuestro primer relato que me gustaría comentar con todos ustedes. Espero que les haya gustado. Es un relato muy interesante porque no nos había tocado leer algo así, no nos había tocado escuchar una experiencia así. Y más que nada, yo conozco este libro también, y conozco también la versión de bolsillo. Es un libro de años, es antiquísimo, yo creo, ese libro. Sin embargo, pues hay personas que se meten más a fondo sobre estos temas, ¿no? Hay gente a la que pues le gusta mucho leer cosas como esas relacionadas a ese tipo de mundos, a ese tipo de conocimientos. Pues hay muchas cosas interesantes alrededor de eso. Y lo importante es nunca perder la capacidad de fascinación que nosotros llegamos a tener para creer que es posible realizar ciertos actos dentro de las posibilidades que pues obviamente nuestra mente nos deje liberar. Eso es algo muy interesante y una experiencia que esta persona pudo llegar a tener. Recordarles que vamos a pasar a la parte de las leyendas, entonces pura y netamente literario para todos aquellos que les encantan los relatos paranormales, las historias o leyendas, así como los mitos. Vamos a darle pauta en este momento a una de las leyendas. Tienes toda la razón, Sata. ¿Sabes qué? Te digo algo, la neta es que ya hasta se me había olvidado. Vamos por aquí a activarla. Las casillas, muchas gracias, mi buen Sata. Gracias a Carili. Y para María Alarcón, claro que sí, María. Si gustas mandar la solicitud, acabo de activar la parte de las casillas para que entonces puedan subir las personas y así contarlos. Muchas gracias a María por los regalos y gracias a todos. Y en realidad, Sata, muchas gracias, hermano, porque si no me hubieras acordado, yo hubiera seguido tendido porque tengo algunas cosas que contarles y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco leyendas que platicar, que leer. Entonces, ¿quién era esta persona? Para María Alarcón. Por favor, María, no seas malita. Si puedes mandarnos la solicitud, yo te lo agradecería mucho para que podamos escucharte y aparte de eso, pedirles mucho respeto a las demás personas, como los panelistas que van a ingresar en esta ocasión para con nosotros. Ya nos mandó su solicitud María, entonces vamos a esperar a que se conecte y de esa forma escucharla. Hola María, buenos días. Hola, buenas tardes. Sí, un ratito estaba haciendo unas cositas y ya estoy. Bueno, quería relatar, no sé si puedo comenzar por la más un poquito fuerte o un poquito ya, no tanto. Ahora sí que como tú gustes, María, no hay ningún problema, pero antes que nada me gustaría darte la bienvenida y muchas gracias por subir. Bueno, y bueno, gracias. Bueno, lo que me pasó es, digamos que ha fallecido mi amigo y esta comenzó cuando estaba en colegio, y no, estábamos allá a fin de año ya y estábamos ya como en la promo ya por salir del colegio y había fiesta y hemos contratado un local y ahí se ha hecho digamos, es la actividad de mi promoción y cuando ya era ya de noche, mis papás ya me han recogido, pero mi amigo no seguía en la fiesta. Y ya cuando ya me voy a dormir ya, y me viene el sueño, o sea, yo estaba en el cementerio, dentro del cementerio, y estaba observando qué es lo que estaba aconteciendo. Ahí estaba ya, al principio estaba ya vacío, y después ya de una han entrado ya mis compañeros ya con uniforme y con el féretro ya cargando en el sueño. Y yo ya, ¿qué ha pasado? Y decía, ¿quién es? O sea, tampoco he visto quién era, solo era el féretro y estaba observando y ellos estaban llevando ya.
directo al cementerio, al fondo del cementerio. Entonces, pues, ya por mi curiosidad le he seguido y dónde estaba metiendo y ya le habían estado enterrando. Y después de eso ya me he levantado, ya era ya de la mañana y voy a pasar mis clases, mis últimas clases de lo que me faltaba ya para terminar ya el año. Te estoy escuchando, ¿eh, María? Ujú. Sí, 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 se escucha. Y cuando encuentro a mis compañeros en el curso ya llorando, de hecho, ¿qué ha pasado? Porque yo he llegado un poco tarde. Y dice, no, es que nuestro compañero ha fallecido. Entonces, como era también mi amigo, entonces, de cómo no le han asaltado y le han desvivido. Así le han botado a un pozo, así, que fuera, o sea, lejos de la zona, en un hueco le han botado y pues le han, ¿cómo se dice? Como ahorca. Ah, sí, 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 algo lo rodeó por el cuello, vaya. Sí, 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 para no decir, ay no, ya, Sí, no te para preocupes. no bajar tu life. Y después de eso es lo que me ha comentado mis compañeros, que pues, ahora hay que hacer, hay que enterrarlo, le hemos velado unos 3 días, más o menos. Ah, no, no, así no, un día de eso y le hemos llevado ya con nuestros uniformes y era por más o menos por la mañana, más o menos a las 11 más o menos. Y pues hemos velado, hemos llevado al cementerio general y justo todos estábamos de uniforme, tal como mi sueño. Y mis compañeros estaban alzando el féretro y hemos ido a estar como en mi sueño al fondo del cementerio y ahí le hemos enterrado. Y no sé cuando ya la policía se ha venido después del entierro, al día siguiente, dice, ¿qué ha pasado? Entonces, como no he visto, entonces yo sabía que él vivía con su mamá y con no es que, no, perdón, su papá y su madrastra. Y entonces un poquito han sacado la teoría que podría ser de venganza por su madrastra y el otro que le han atracado por robar su celular. Entonces después de eso ya no se ha sabido más nada. Pero entonces tuviste un sueño como si fuera premonitorio, por lo que estoy entendiendo. ¿Perdón? Me refiero a que entonces tuviste un sueño como a los que les dicen sueños premonitorios. Sí, sí, sí. Y cuéntame, ¿este sueño surgió nada más así porque sí, o tú lo induciste, o estabas buscando antes de acostarse? Pues no sé si a lo mejor tenías como que una sensación extraña o algo así por el estilo. ¿Cómo es que surge este Bueno, sueño premonitorio? no, te cuento que no, cuando era ya bueno, a la medianoche me han venido a recoger mis papás y como ya era tarde y estaba un poco ya cansada y justo había como una noticia así, un chiquitita así de noticias que era de las de zonas rojas, de zonas rojas y entonces ahí dice un hombre pues, ha sido así, pero tampoco no le he tomado importancia de eso, entonces yo como era cansada me entraba solamente a descansar y de eso, pero se me ha venido el sueño de ese momento, tal vez me estaba avisando, bueno, el sueño, yo digo porque no es la primera vez que me manda estos sueños. Ajá, ok. Entonces, ¿has tenido más sueños en donde podríamos decir que llegas a ver sucesos futuros? Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que eso que tienes ahorita en este momento es algo que se despertó con los años o siempre lo has tenido desde joven, desde pequeña, cosas así?
Bueno, como es que yo no creía de esto, era un poco escéptica, ¿qué va a ser fantasma? No creía en nada, hasta que se me ha ocurrido ya de eso, entonces bueno, sí, creo que sí me he dado, digamos, esos sueños así, y más que todo con mi familia en sí. Sí, Sí, diferentes ahorita sueños que tengo con mi papá. Por ejemplo, un sueño que era un poquito feo para mí, era también de mi mamá, o de mi papá. No sé si será coincidencia o no, pero una vez estaba soñando en el sueño que yo estaba manejando un auto y le he visto a mi papá, pero él estaba ahí solo ahí parado y yo me he pasado de largo y el camino era recto. No sé por qué será eso. Bueno, eso y muchos no, de mi mamá estoy un poquito más que todo, no sé si podría contar de mi mamá, pero ya, bueno, es lo que me hace de mi mamá, pero no ha sido igualito, digamos que tal paso, no, el sueño era muy diferente. oye, una pregunta, María. Cuando tú tienes estos sueños, ¿en algún momento has llegado a decir qué poder hacer en tus sueños? Por ejemplo, cuando se presentan estos sueños, tú dices, ah, pues quiero saber sobre estas cosas y entonces sabes sobre lo que quieres entender sobre un tema en específico o son sueños que nada más suceden, que no se controlan. Bueno, no puedo controlar, Sucede. sucede. Fíjate qué interesante historia. Y la primera vez que tuviste uno de estos sueños, ¿cuándo fue? ¿Te acuerdas más o menos la edad que tenías? Creo que era en mi adolescencia, pero no me acuerdo mucho porque como era adolescente, entonces no recuerdo mucho del sueño, pero algo sí me recuerdo de mis papás que estaba mirando a los dos y había un arco iris. Después de eso, a cada una he visto que era encima de su cabeza arco iris y a mi papá igual a un arco iris también. Y yo, ¿qué será eso? No le entendía mucho de sus sueños así, que, o sea, también me intrigaba de eso. Pero mi mamá tenía como un libro antiguito de sueños y decía, pues, contaba que Napoleón Bonaparte, antes que fuera, digamos, antes que lo agarraran, dice que él ha soñado y le habrá contado a alguien que él estaba, dice que estaba ahí y que igual, o sea, era como un arco iris encima de su cabeza. Y alguien, y entonces ese relato seguramente alguien habrá contado, entonces para el tiempo, digamos, ha empezado, digamos, supongo que a poder vivir ese pequeño relato, pero ese librito yo ya no lo tengo, o sea, totalmente se ha perdido ese librito. Y ahí decía toda la interpretación de los sueños, qué soñaste con gallina, qué soñaste con esto, eso. Es que sí hay muchas cosas dentro del conocimiento onírico y la verdad es que siempre hay como que una interpretación. Fíjate, María, que voy a ver si en la tardecita puedo recuperar audios de esto para mandarlos a la interpretación de los sueños y te pediría de favor si me puedes mandar un mensajito directo aquí por el privado de TikTok y ya de esa forma, si no, ver para tener tu usuario hasta arriba, más que nada. Y si puedo rescatar parte de estos sueños con el audio, voy a preguntar a la persona que se dedica a la interpretación de ciertas cosas en los sueños. Y entonces, pues ya por ahí podemos platicar sobre lo que me estás contando. ¿Cómo ves? Bueno, eso sería bien porque ahorita últimamente también continuamente me estoy soñando con cementerios, con mi familia, con familiares. Y bueno, Ok. según un poquito, le pregunté a una amiga y me dijo que tal vez podría ser esto, que tienes miedo a un cambio. Bueno,
He consultado con otros, pero no sé realmente cómo son, es una interpretación, puede ser de mil maneras la interpretación. Bueno, eso es lo que entiendo. Ahora un poquito ya, entonces como he tenido un poquito ya ese conocimiento de que puede ser también de los espejos o todo eso. Ok, sí, sí, María. Mira, yo no tengo ningún inconveniente. Solo lo único que te pediría es que me regalaras un mensajito, por el directo aquí por privado en TikTok. Mándame un mensajito, una solicitud de mensaje y ahí dime, oye, soy María, para que veamos lo de los sueños, ¿no? Y te digo, me Ah, los ya, ya, puedes ya. escribir o algo así y ya de esa Ya, ya, forma yo pregunto, ¿te parece? ya, ya, ya. Está bien. Gracias. No, pero ¿de qué, María? Muchas gracias a ti por subir. No sé si quieras agregar algo para finalizar con tu participación. Am, Tal vez suba para contar de mi mamá y también lo que yo creo, hay, no, hay cosas que a veces se me olvidan, digamos, contar son no, cosas, digamos, sí que sí me han pasado, pero no lo tampoco no le he tomado mucha importancia porque hace tiempito atrás me ha visitado una, ¿qué se llama? De esas mariposas nocturnas y justo en mi cuarto se ha pegado en la pared. Ay, no. Y bueno, según dice que es mal augurio. Es lo que dicen sobre las mariposas negras, ¿no? Muy grandes. Sí, sí, las mariposas nocturnas. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas formado parte de los panelistas nuevamente. María, muchas gracias por inaugurar este programa el día de hoy con tus Bueno, relatos. bueno, gracias. No, pero qué gracias a ti, que tengas un excelente viernes. Fíjese que acabamos de tener una de las experiencias que muchas personas nos relatan, este tipo de sueños, ¿no? Sueños premonitorios. Y aquí pudimos escuchar de propia voz de uno de los seguidores parte de lo que son estos sueños premonitorios, ¿no? Parte de lo que son este tipo de cosas. Y muchas veces, cómo es que nos sorprendemos ante este tipo de sueños o ante este tipo de eventos oníricos. La verdad es que es algo muy interesante y sí, ojalá que María nos mande un mensajito y a ver si les podemos dar una actualización de lo que sucede, ¿no? Porque como tal, la interpretación de los sueños tiene mucho que ver con situaciones esotéricas, con situaciones de conocimiento y con situaciones de cómo es que nosotros nos enfrentamos a la vida. Entonces, pues se me hace muy interesante. Y como saben todos ustedes, tenemos una sección de interpretación de sueños. Nos mandan sus sueños y entonces en un programa los podemos llegar a interpretar, no como tal esotéricamente ni de esa forma, sino que los interpretamos en una forma en cómo el subconsciente te está avisando de algunas cosas y aparte de eso, el subconsciente te está preparando para algunos actos que pues obviamente tienes que enfrentar personalmente. Vamos a pasar con otra de las personas que nos está pidiendo para poder subir, que sería JKRBDGL. Ya aceptamos su solicitud. Como saben, todos tenemos aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Ese es el lapso de tiempo que nosotros tenemos para que las personas nos puedan contar sus relatos. Nada más y puramente cosas de misterio o cosas así. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Disculpe mi insistencia, es que la verdad sí ocuparía ayuda. Estaba viendo videos, pues en todos lados. Oiga, la verdad que ya no sé qué hacer en mi trabajo. Yo le comento que me gustaría estar anónimo con este pseudonombre. Sí, 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 no tengo ningún inconveniente. Fíjese que yo soy de Puebla y pues la verdad que ya no quiero ir ni a trabajar por lo que me está pasando. Yo soy velador, de hecho me toca entrar a las 8 de la noche al rato y pues ya mi señora ya me dijo que ya no vaya porque desde el pasado martes un anciano llegó a mi caseta, eran como las 9 de la noche, le cuento que ahí hay puras fábricas y no hay casas, es pura carretera. Y pues yo estaba normal, me estaba fumando un cigarro ahí en el barandal y de repente un anciano con un bastón se acercó y pues yo sentí como una presencia, me dio miedo la verdad ese señor. Y el señor primero me ofreció dulces, decía que él se ponía en el semáforo
Y me dijo, hijo, buenas noches, cómprame dulces, que no he comido. Pues la verdad me dio lástima el señor, le dije, pues ahí le van, no le agarré nada, le dije, ahí le van 20 pesos, oiga, yo ya, pues tenía el cigarro en la mano. Y cuando le di el dinero, el señor me agarró la mano y no me quería soltar y me dijo, ¿cuántos años tienes, hijo? Estás muy joven. Pues yo le dije, no, pues tengo 32. Y me dijo, no, estás muy joven, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo quisiera estar de tu edad? Me dijo, a mí se me murió un hijo en ese semáforo, me dijo, ahí se estrelló. Y pues yo la verdad no le quise sacar plática. Llego al día siguiente a mi casa, salgo a las 8 de la mañana, hago un turno muy largo. Y yo ya me venía bien cansado, le cuento que me dolía mucho la espalda, tenía mucha sed, tenía mucho sueño como nunca me había pasado. Llego a la casa y mi esposa me dice, ¿por qué vienes tan pálido? No comiste, ¿estás mal? Me veo al espejo, oiga, y no me va a creer. Tenía canas, una parte de mí, de mi pelo ya tenía canas, yo nunca he tenido canas, oiga. Y yo me asusté, le digo, pues, ¿cómo es que me salió? Yo pensé que era ceniza o algo. Y pues la verdad descansé todo el día, porque yo descanso un día sí, un día no. Y mi esposa ahí me estuvo dando caldo de pollo, yo no me podía mover. Y yo me sentía más viejo, oiga, me sentía como que más arrugado de la cara. Y yo le conté a mi esposa lo que había estado pasando y mi esposa se asustó y me dijo, no, pues es que tú para qué agarras o para qué haces plática con personas así. Y a mí anteriormente ya me había dicho un señor que ya lo jubilaron, me dijo, si un día vienen personas así a hacerte plática, nunca les saques plática porque estas personas, como aquí hay cerca un cerro, me dicen, muchos van a hacer brujería, así, pues la verdad yo me asusté, oiga. Y pues este anciano no me deja en paz. El día de antier se me presentó otra vez. Pero ya le voy a contar lo que vi. No sé si usted me vaya a creer. Yo estaba en mi caseta y yo siempre pongo pues el TikTok o YouTube. Y mi foco empezó a fallar, empezó a parpadear. Y yo vi un pájaro muy feo, así parado tal cual así arriba del barandal, entre la malla. Pero era como un cuervo, pero grande. Yo nunca había visto. Yo dije, hasta a lo mejor es un águila, porque pues está el cerro. Pero era como un cuervo, no sé cómo explicarlo, oiga, como un cuervo de 1 metro, así yo nunca había visto un pájaro tan grande. Y qué casualidad que cuando yo salgo y quiero espantarlo, está el anciano ahí, como el pájaro como si se fuera para abajo, y salió ya un anciano de repente y era este viejo, y se empezó a reír y me dijo, hijo, no te asustes, no me quiere dar el nombre este anciano. Y yo le dije, oiga, la verdad ya me está causando problemas, le dije, no quiero llamar a la policía o a mi jefe, porque mi jefe puede venir. Y me dijo, no te asustes, hijo, si sé lo que te sientes con sed y cansado. Y le dije, ¿por qué me dice eso, oiga? Y me dijo, es que nadie te va a creer. Y se fue riendo el viejo ese. Y me dijo, si supieras cuántos años tengo. Y se agarró riendo, pero como de burla. Y le dije, pues ¿cuántos años tiene o qué? Me dijo, tengo más de 100. Y yo la verdad, yo ya no sé qué hacer porque aquí mi jefe no me cree nada. Dice que yo siga trabajando y que le mande la patrulla, pero siento que este anciano me hizo algo porque cuando me agarró la mano, cuando le di el dinero, yo sentí como si me quitaran energía, no sé si me doy a entender. Por eso quiero a ver si usted me quiere ayudar porque yo no puedo, este señor me acosa. Veo este pájaro cada vez que se presenta este anciano, está esa ave negra ahí fea. Inclusive a veces siento la risa de este señor y pues yo me siento todo canoso, ya me salieron canas, oiga, me salieron arrugas en la frente, yo no tenía nada. Y este anciano se ve más joven, por eso a ver si usted me puede ayudar. Bueno, en primera, muchas gracias por haber subido para contarnos esta experiencia. Y en segunda, como tal, nosotros somos un canal de relatos paranormales. Como tal, que podamos decirte una opinión, sí, pero de poder ayudarte energéticamente, lo más seguro es que no. Sin embargo, dentro de lo que me cuentas, ya he escuchado a algunos brujos, algunas personas que me han platicado algunas situaciones relacionadas con lo tuyo. Y en efecto, por aquí acabo de ver uno de los comentarios que mencionan que posiblemente sea un nahual. Este tipo de señores que por lo regular tienden a cambiar de forma. Lo interesante es que al parecer esta persona, cuando te tocó, aparte de quitarte energía, como bien dicen en los comentarios, también te ha marcado, por lo que se dice, ¿no? Esto no significa que tienes que sugestionarte, en mi opinión, vaya, en mi pura y mera opinión. No tendrías por qué sugestionarte hasta el punto de sentirte, pues, con miedo
porque este tipo de entes o este tipo de espíritus o sí, entes, se alimentan mucho también de estas cosas, ¿sabes? Como que del miedo, de las situaciones extrañas que nosotros podemos llegar a sentir. Ahora, hay situaciones que nos ayudan mucho para combatir a este tipo de seres, ¿no? Y depende mucho de la creencia de las personas, depende mucho de en lo que tú creas y también de las cosas que tú pues profeses como tal. Hay muchas medallas también que te ayudan con este tipo de cosas y hay muchos elementos que también te ayudan, ¿no? Se dice que uno de los elementos para purificar lugares en donde tú te encuentras es un limón que tú tienes, y de hecho eso también me lo dijeron para mí en algún momento, es un limón que lo puedes partir en cuatro sin que se separe el limón completo, así de esa forma. Entonces, haz de cuenta que quedan como que los cuatro gajos unidos, pero se pueden abrir, quedan unidos por la parte de abajo. Ahí muchas veces la gente le pone sal. Con esto que le ponen, absorbe toda aquella mala energía que se puede circundar dentro de lo que sería esta parte de tu caseta o del lugar en donde te encuentras. Esto se utiliza mucho en casas. Otra de las cosas muy interesantes para poder ayudarte a cuidar de las energías y también poder ayudarte a despejar todo este tipo de entidades son tanto la cruz de Caravaca como lo que serían las medallas de San Benito. Este tipo de cosas te pueden ayudar. Y algo muy interesante también son estos caminos de sal que uno pone fuera de lo que son las puertas. Y aparte de eso, una de las cosas es que le puedes echar ciertas cosas a la sal, ¿no? Y le puedes poner ruda, le puedes poner ciertas situaciones, pero también la gente dice que las personas que han tenido experiencias como la tuya, con entidades como esas, ponen un costalito de sal, lo que sería un pedacito de tela, y le echan un puñadito de sal. Entonces, siempre lo andan trayendo consigo, lo andan trayendo en la parte de los bolsillos. Y esto genera que, pues, obviamente, la situación, pues, te puede ayudar. Mira, por ejemplo, aquí Elvira nos dice algo que igual también se me pasó. Es cierto que dentro del rubro de lo que sería es que no sé cómo se llama, pero es como herbolaria. Dentro del rubro de la herbolaria, la sal y parte de lo que serían los clavos, clavos de olor, como tal, que los puedes conseguir en lugares donde se puede vender especias, los puedes poner juntos y como te digo, en un pequeño costalito, te lo guardas en el pantalón, en lo que sería una bolsa, y pues ya de esa forma es que te podría ayudar. Sin embargo, esto no es a ciencia cierta una protección pura y dura para ti, porque debe de haber una protección en específico para tu persona. Porque sí, esta persona que se está manifestando o este ser que se te está manifestando, sí tiene un interés en ti, porque si no, no hubiera regresado a verte en estos días, antier, vaya. No, pues es que le digo que ya mi esposa hasta me puso una medalla de San Benito y siento que no me hace nada, al contrario, oiga, cada vez que viene este señor esta medalla siento que me quema, se calienta la medalla, ya lo que me dijo, yo ya no voy a ir a trabajar, oiga, ya la verdad ya me da miedo porque siento que este señor está en todos lados, por eso ahorita andaba buscando aquí, pues ya me recomendaron a un brujo que me pueda hacer una limpia, pero me dijo el señor que fuera el domingo porque este señor ya está anciano, este señor. Y me dijo que me echó un mal de augurio, no sé cómo le dice, es que yo no soy creyente mucho de esas cosas. Y ya mi esposa ya se asustó, pero a mí me da miedo que yo ya no tenga salud, porque este señor siento que, pues no le digo que ya estoy canoso, oiga, me salió mucha cana y muchas arrugas y a veces me siento como un viejo, como anciano. Y este señor, pues la verdad me da miedo porque no le digo que siempre se para ahí un ave muy grande, hasta le tomó una foto y nadie me cree, dicen que yo es un montaje o algo y no es cierto, oiga. Yo le dije a mi jefe y me ignora, ya mi jefe vio los videos, pero está raro porque en los videos solamente sale la sombra del viejo, sale una sombra, no se ve el señor en los videos. Y ya me dijeron que me iban a cambiar, me iban a poner en otras casetas, pero de aquí que me cambian, oiga, dicen castenero. No, la verdad yo no, ya ni sé ni aquí ni qué hacer porque le digo que, pues aquí yo no soy el sustento de mi familia, oiga, y no me creen ahí mi jefe. Ya estoy desesperado, si no cuando yo veo al señor, no, hasta lo voy a golpear o le voy a echar ahí agua bendita o ácido porque ya estoy harto. Ya estoy harto que me esté ahí molestando, oiga. Sí, recuerda, y esto sí es algo que yo te puedo decir pura y netamente, que nada está por encima de tu salud mental, emocional, física y espiritual.
Entonces muchas veces nosotros nos aferramos tanto a un trabajo y esto no quiere decir que yo te esté diciendo deja tu trabajo, no, sino que te cuides netamente tú, que te cuides espiritual, mental y emocionalmente. Sí, busca ayuda. Hay muchas personas que te van a decir, como ahorita, por ejemplo, en los comentarios, no vayas con brujos, ve con un padre, ve. Lo importante de esto es buscar las alternativas necesarias como para que tú estés bien. O sea, realmente eso. O sea, buscar alternativas que tú estés bien. Puede ser con un padre y ahí podrás encontrar la situación de se nos acaba de salir nuestro amigo. Yo me imagino que alguien lo estaba buscando porque se escuchaban toques en el lugar donde nos estaba escuchando. Yo espero que se encuentre bastante bien. ¿Y ustedes qué creen, chicos? O sea, ¿cómo es que ustedes tratarían este tipo de situaciones extrañas, no? Más que nada porque hay muchas formas que las personas pueden platicar. ¿Ustedes qué creen? Que si haya sido, ojalá que no, Mar, ojalá que no sea el Señor. Si es el Señor, pues entonces sí ya es una situación difícil, ¿eh? Déjenme decirles que sí ya es una situación difícil. Cuando uno de estos seres te marca o cuando uno de estos seres anda detrás de ti, empiezan a suceder cosas extrañas y cosas raras, ¿no? De hecho, aquí contamos, hasta se me enchina la piel, aquí contamos una historia sobre una chica una chica, un chico, no recuerdo quiénes son, pero que se había enamorado un ser de estos de ella. Era una chica, porque tuvo problemas con el novio. El papá juntó a unos amigos, fueron y golpearon al señor que se decía que era el Nahual. Y entonces después de esto, pues el hijo empezó a tener muchos problemas, muchas situaciones y se encontraba con este personaje en la calle y pues sí, realmente tuvieron bastantes detalles por lo que cuentan. Sin embargo, pues había una historia de por medio en este lugar, o sea, había ya una situación extraña que estaba sucediendo. Las cosas que pasan a menudo nosotros, por eso yo siempre les pido mucho respeto aquí en los comentarios, siempre les voy a pedir mucho respeto, porque yo no tengo, pues ahora sí que la dicha de decirles, tu historia no es real, no por eso, sino porque uno solo sabe lo que le está pasando, ¿no? O sea, lo que uno tiene. Muchas personas te podrán decir que todo este tipo de cosas no son reales, que son situaciones extrañas y cosas así, que son situaciones de la mente, pero hay cosas que se escapan a nuestros sentidos, a nuestras situaciones, ¿no? A nuestro entendimiento. Por aquí tenemos algunas otras solicitudes. Recuérdenme que si quieren entrar, nada más es cosa de que lo pongan en la parte de aquí abajo. Oye, tengo que contar alguna historia, porque aquí tenemos a unos usuarios y dentro de los usuarios tenemos a un moderador, a una moderadora y al buen Gogo Back Márquez que nos sintoniza desde Londres. También tenemos a Raúl Longoria, a Estela Cisneros, a un usuario con unas cerezas, a Cindy Flores y a Lupita. Por favor, háganme saber si ustedes gustan pasar a ser parte de los panelistas y pues obviamente, si quieren pasar a contar alguna experiencia, nada más avísenme para activar lo que sería el ingreso a las solicitudes y pues que puedan subir como panelistas, porque tenemos a Carili, si no estoy mal, que nos envió una solicitud, a Google Back Márquez, a Raúl Longoria, a Estela Cisneros, al usuario con una carita sonriente, pero que tiene una foto de perfil de cerezas, a Cindy Flores y a Lupita. Estas son las personas que nos han mandado. Si quiere subir, ya nos avisó por aquí Carili. Entonces vamos a aceptar la de Carili. Ay, el buen. Discúlpame, Gogoback. Ahorita después de que Carili pase, no leí tu comentario, discúlpame. Hola, Carili, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Saludos. Hola, Bio. Hola a todos. Quería subir porque estaba yo diciendo en los comentarios que este chico, ah, tengo un amigo que lo puede ayudar. No sé si todavía esté por ahí, a ver si me escucha. Hola, Divina. Este, pero a mí me pasó algo similar. Ah, Aquí en mi casa bajaba una lechuza a visitarme todas las noches, a las 12 o a la 1 de la mañana. A veces venía hasta 2 veces. Y cada que bajaba a mi patio, bajaba en forma de círculo y cada vez que bajaba, hacía como el sonido que ellos hacen, no sé cómo se diga. Entonces subía a la lechuza y se posaba arriba de mi azotea, pero ya en forma humanoide, por así decirlo.
y se escuchaban pasos, se escuchaba que estaba arriba de donde yo duermo y ahí se ponía toda la noche. Yo no podía dormir, yo me la pasaba mucho como en insomnio, cosas así, escuchaba mucho ruido. Bueno, el chiste es que este amigo hace viajes astrales y él me dijo un día, yo voy a ir a tu casa y voy a ver qué es realmente lo que te visita, porque no es normal. Entonces, cuando él viene, yo empiezo a sentir un dolor de cabeza muy fuerte de la nada. Yo estaba, de hecho no me acuerdo en qué live estaba, pero ya era noche. Y yo estaba tranquila y de repente llegó ese dolor de cabeza muy fuerte. Y de la nada, de hecho hasta mejor me quedé dormida pronto por el dolor de cabeza. Al día siguiente me dice mi amigo, era una bruja y era alguien que vive cerca de ti y que te estaba haciendo daño. No les puedo decir con qué y con qué cosas trabaja mi amigo, pero él hace viajes astrales y de verdad él ve las cosas y él te las quita y él te dice el por qué te lo están haciendo. Ya después, al día siguiente y hasta la fecha en estos días, no he vuelto a escuchar esa lechuza, no he vuelto a escuchar los pasos en la azotea, no he vuelto a tener como tal insomnio. Duermo muy bien. De hecho, me he dormido hasta más temprano. Yo jamás dormía temprano. Yo era una de las personas que me dormía a la 1, a las 2 de la mañana. Y tengo amigos que lo testifican. O sea, yo me dormía muy noche. Incluso en la madrugada yo hasta me despertaba y me la pasaba así como con insomnio. Eh, y ahora duermo muy bien. Pero él no me pidió nada a cambio, no, no es una persona ventajosa de lo que hace, él es muy buena persona de corazón y lo que hace de verdad lo hace de corazón. Y, y él ha ido viendo y él me ha ido diciendo que a través de sus viajes astrales y lo que él hace, él me ha dicho que tengo mucha gente que me tiene envidia, mucha gente mala, que no me quiere ver feliz o cosas así. Entonces, así como existe lo bueno, pues también existe lo malo. Y realmente él me ayudó y pues yo espero que pueda ayudar a esta persona si esta persona me lo permite y se pueda quizás comunicar con él y lo pueda ayudar, pues qué bueno. Porque la verdad eso de vivir en temor es horrible, horrible. Oye, no, pues muchas gracias, Karili, porque fíjate que en esos temas, pues yo, como les digo, yo nada más me dedico a relatar las historias. Voy a, voy a revisar el en vivo más tarde porque se quedan guardados en mi perfil y voy a sacar el nombre de esta persona. Le voy a mandar un mensaje directo y después te mando un mensaje a ti y los canalizo, ¿no? El uno con el otro. Ok. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Oye, una preguntota, ya que pues Dime. obviamente estás aquí con nosotros y por primera vez subiste, Sí. cuéntanos la experiencia de la bruja. La experiencia de la bruja, Ujú. la que venía a mi casa. Ajá. Pues, pues es que yo nunca la vi, yo solo la escuchaba. Era en forma de lechuza, bajaba a mi patio, volaba como en círculos y cada que bajaba a mi patio hacía el sonido. El, es que no sé cómo le hace. Sí, como cuando vuelan, el aleteo. No era nada más el aleteo, sino el sonido que hace con su garganta, no sé, un crasnido, algo Graznido. así. Ujú. Ajá. Y lo hacía y a veces venía a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana.
A veces mi hijo tenía mucha tarea y a veces yo estaba con él haciendo maquetas y todo eso. Este, claro que sí, Mari. Am, y eran las 12 de la noche y hasta mi hijo la escuchaba. Y me dice, mamá, ¿escuchaste? Y le digo, sí, ya sabes que siempre viene. O sea, ya era para nosotros algo muy cotidiano escuchar. Y ya no me daba mi miedo porque de repente yo ya la escuchaba arriba, con pasos, como en forma humanoide, porque uno sabe cuando alguien está arriba en la azotea, ¿no? Escucha los pasos, que anda de aquí para allá. Eh, Incluso el escuchar que te sientas, no sé si te ha pasado, como que cae un bulto, como si se sentara en la azotea, arriba de mi cabeza, de donde yo me duermo, porque yo no duermo con mi hijo. Entonces, me daba, no me daba sueños, sino que se me iba el sueño constantemente. Eh, yo sufro de lo que es la ansiedad y la depresión. Ah, pero en todo ese tiempo bajé muchísimo de peso, muchísimo. Yo soy una persona curvy, gordita, pero bajé demasiado. Todavía conservo, ¿verdad? Pero bajé mucho y la gente incluso me dice que hice porque bajé mucho de peso muy rápido. Incluso esos 15 días, yo creo que esos 15 días bajé, yo creo que bajaba de a 5, de a 10 kilos. O sea, fue una exageración que bajé mucho. Incluso esta semana pasada, que todavía vino la lechuza, yo volví a bajar de peso más. No me he pesado porque, pues, no sé, no tengo la necesidad de pesarme. Pero volví a bajar. Entonces, esta persona, mi amigo, me dijo que me quería hacer mucho daño, que mucho coraje y que era una bruja. Incluso me dijo que, no sé si puedo decir aquí la palabra, pero hay un demonio que se llama Asmodeo, que es el demonio de la lujuria. Y él tiene otro demonio ancestral y dice que le gruñó a la bruja y la bruja le tiene mucho miedo a Asmodeo. Y que entonces, que él le dijo, yo la quiero ver destruida, la bruja. Le dijo, yo la quiero ver destruida. Y me han pasado muchísimas cosas en lo personal. No sé quién la mandó, pero lo que yo sí sé es que existe el karma y el castigo divino. Y por algo esa persona vino a mí, y por algo esa persona me ayudó. Entonces, ya no viene más, ya no viene más y ya no la escucho. Duermo súper bien, duermo muy temprano a veces y me levanto temprano. Yo siempre, todos los días yo dormía. Incluso hubo un tiempo que aquí hubo una feria del pueblo y la feria dura casi 8 días y es diario estar ahí desvelándose a las 2, 3 de la mañana. Y yo me acuerdo que yo llegaba porque, dijeron por ahí, yo me mando sola. Este, y yo llegaba a las 2, 3 de la mañana, me dormía y a las 6 de la mañana yo ya estaba parada porque yo ya me iba a ir a correr. Yo hago mucho deporte en las mañanas, hago mucho ejercicio y me encanta. Y, y era como esa cotidianidad. Entonces, no, cambió mi vida este evento de la bruja, porque yo siento que aparte de que era energía la que me robaba, pues, pues hasta kilos me robó. O sea, muchas cosas, porque no me daba apetito. Incluso todavía me cuesta tener apetito, todavía, porque esto apenas se pasó. Pero había días que yo podía estar dormida sin comer, porque era tanto el agotamiento físico que yo quería dormir. O sea, es muy grande lo que pueden hacer las personas que te quieren hacer daño.
y yo no me tocó ni poner velas, ni sal, ni nada, porque yo no sé, yo no hago esas cosas, yo solo creo en Dios y creo en que Él hace justicia. Y esta persona vino y me ayudó. Sí, ¿verdad? Mar Cristal, los kilos que se los lleve. Y así es, vio como ves. Pues una experiencia muy interesante y lo que se me hace curioso es eso, más que nada. ¿Cómo es que el robo energético puede generar pues sí, una situación física, ¿no? Muchas personas creerían que cuando se te presenta un fantasma no te pasa nada físicamente, pero las energías que te quitan o de las que absorben o cosas así, pues sí repercuten en el cuerpo. Se me hace una historia muy Claro. interesante, muy interesante. Y sí, yo creo que voy a checar al rato lo del usuario, si es que lo puedo encontrar, y te mando, o en un en vivo te aviso, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, ojalá que sí. Muchas gracias por subir, Karili. No, gracias a ti por darme la participación. Ya sabes que siempre les damos participación, no hay ningún problema. Cosa es de que se quiten la pena de subir y pues participar. Ah, a mí me encanta relatar, pero nunca había podido subir aquí a tu espacio. No, pues ya sabes, bienvenida las veces que tú gustes para contarnos cosas como estas o experiencias así. Bienvenida, ¿eh? Ah, muchas gracias. Ahí te voy a estar apoyando desde abajo. Sí, gracias, Karili. Black Moon. No, es bien feo, bajé muchísimo y es una debilidad. No crean que bajé bonito, es una debilidad constante, es un sueño profundo, es las ganas de no querer pararte, de no poder hacer tus cosas, quieres hacer y deshacer en tu casa y el cansancio, el agotamiento físico es demasiado que ni siquiera quería comer, yo quería seguir durmiendo del agotamiento. Es algo feo, Es no que es es como bonito. perdón, es como una descompensación, ¿no? Claro, claro, muy fuerte, demasiado. Pues muchas gracias, Karili, te agradezco bastante y como sabes, pues tú eres parte de esta familia ya desde hace bastante tiempo y pues muchas gracias. Ah, muchísimas gracias a ti. Que tenga un bonito día. Aquí sigo, Igualmente. aquí sola. Gracias. Cuídate, bye, Karili. Ahora sí, ahí tenemos otra experiencia. Fíjense cómo es que suceden estas cosas, ¿no? Cosas bien interesantes como el hecho de las brujas, de los seres que... ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Sí me escuchas? ¿Quién es? Yo te escucho, ¿me escuchas? Claro que sí. No, era para comentarles sobre cuando escuché que hablaban de las interpretaciones de sueño. Yo tengo, creo, ¿no? Que mi mamá me dice que en la familia siempre había alguien en el lado de ella que entendía esto de los sueños. Entonces, cuando yo tenía 15 años, porque mis papás son portugueses de la isla de Madeira, pero yo nací en Caracas, Venezuela, y siempre teníamos que estar en contacto con mi familia en Portugal, Europa, que tengo en Francia, Inglaterra, por eso vivo aquí ahora. Pero la cuestión es que cuando conocí a mi abuelito, me acuerdo que en aquel tiempo no había celulares, ¿se acuerdan? Era todo por carta o teléfonos en la casa, de esos que tenían un disco que tú tenías que marcar con un dedo. Y no recibí, alguien llamó que mi abuelo había fallecido, el papá de mi mamá, pero yo le dije a mi mamá, mi abuelo, no sé cómo explicar, yo estaba en el cuarto y él estaba en la puerta de mi cuarto primero. Y yo, abuelito, ¿pero qué haces aquí? Es muy tarde. Y él me dijo, solo vine a decir adiós. Él y yo teníamos una conexión muy especial. Era muy viejito. Y
me dio cosa porque yo dije, pero abuelo, ¿cómo pudiste llegar aquí? Porque yo estaba en Venezuela y él vivía en Madeira, en Portugal. Y yo, ¿cómo llegaste aquí? Y él, no, solo vine a decirte adiós, voy a estar bien, avísale a tu mamá. Pero entonces yo dije, ¿estoy soñando o estoy durmiendo? Y luego mi mamá me dice, atiende el teléfono, atiende. Eran las 11 de la noche, 11 y algo, cerca de medianoche. Y son 4 o 5 horas de diferencia de Venezuela. Y entonces yo le pedí, hablé con la persona y pregunté, sí, ¿qué quería? Porque era muy, a 11 de la noche nadie llama en Venezuela, es de mala educación. Entonces la persona era la hermana de mi mamá diciendo, nuestro papá ya falleció, dile a tu mamá que abuelito se fue. Y yo me quedé, wow, en shock, y le dije a mi mamá, mamá, es sobre tu papá, pero yo acabo de hablar con él. Mi mamá, ¿qué? ¿Estaba soñando? Yo digo, no, él vino a decir adiós, dijo que estaba bien. Fue muy bizarro. Yo dije, no, mi familia es muy ultra católica, mariana, y yo no, yo tuve otra tendencia de no creer en nada hasta que me sucedieron ciertas cosas y yo veía, o era sueño o era realidad, es muy confuso, pero pasaron algunas cosas en mi vida que ya las contaré en el futuro, que cambié y decidí, a partir de una experiencia que llaman transcorporización, yo tengo fe y creo en Dios, en esa energía muy especial, y por eso pienso que es una dimensión diferente. Como dicen, yo cuando viajé o tuve esa transcorporización, yo pude ver mi cuerpo. Me costó mucho volver, pero donde yo fui, la sensación es diferente. Desde que ves la luz, porque pasé por algo y entonces algo como dicen que uno lo duermen. Bueno, yo estaba dormida por un accidente y se suponía que estaba en lo que llaman esa parte de coma o entre coma o inconsciente o algo así. Y después que atravesé una luz, esa persona dijo, no necesitas volver aquí. No es tu tiempo, tienes que regresar. Y yo no quería regresar porque yo sentía que es que no sé explicarlo, es una energía diferente y te sientes tan bien y feliz. O sea, es otra cosa totalmente. Bueno, era eso. Gracias por darme este tiempo. No te preocupes. Oye, muchas gracias por decir, ¿eh? Que me da pena que no me entiendas porque ya no hablo bien. Mezclo el idioma. No, para nada. La verdad es que sí bueno, yo sí te entiendo bastante bien, ¿eh? Ese es el problema. Uno pierde el acento de Caracas. Yo lo tenía un poquito, pero lo perdiendo con el día a día. No, pero no te preocupes. Voy a silenciarte un poco. Sí, gracias. Estoy cocinando. Acabo de llegar del trabajo. Sorry. No te preocupes. Que tengas buen día. No, buenas noches. Aquí. Chao, buen día para ustedes. Ciertamente. Muchas gracias. Que tengas una excelente noche. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bye. Chao. Fíjense cómo es esto. Bueno, para el otro tema que tuvimos hace un instante, el tema de las brujas, aquí en México por lo menos o en Hispanoamérica, es un tema muy conocido alrededor de todos nosotros.
seres que cambian de cierta parte forma y pues obviamente hay muchas leyendas alrededor de estos temas, ¿no? Como el hecho de que pues este tipo de seres se alimentan en cierta parte de la energía y aparte de eso de la vitalidad de las personas. Esto nos genera a gran medida de nosotros una preocupación por encontrarnos con este tipo de seres, como en el caso de Carili, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que sería este tipo de seres alimentándose no solo de la energía, sino también de la energía vital que nosotros tenemos como personas, ¿no? ¿Por qué? Porque te llega a afectar en cierta medida parte de tu cuerpo físico, ya no solo con el cansancio, como dice ella, sino que se manifiesta o materializa de cierta forma en el cuerpo físico. Empiezas a bajar de peso, como en el caso de la otra persona que nos comentaba, por ejemplo, esta situación del nahual o de este ente que se encontraba con él. Y pues al final de cuentas hubo una situación aquí en el cabello. Empezó a tener canas, empezaron a surgir estas cosas. Déjenme decirles que hay muchas personas que hablan sobre estos temas, ¿no? Sustos fuertes, sustos grandes, y entonces el cuerpo empieza a resentirlos, ¿no? El cabello pierde la pigmentación que llega a tener en algún momento y a veces las personas empiezan a tener como que ciertas cosas extrañas dentro del mismo cuerpo. Son muchos temas, muchas cosas interesantes. Y como en el caso, por ejemplo, de Gogo Back Márquez, fíjense qué interesante que nos haya platicado esta historia. Yo nunca había escuchado de este término que es transcorporización, jamás, de hecho lo acabo de investigar y no hay nada relacionado con este tema, jamás nunca había yo escuchado algo así. Y lo interesante es el hecho de que las personas, pues obviamente pueden llegar a ver a sus familiares trascendidos. ¿Se acuerdan de la historia que yo les platicaba sobre estas personas hace unos 3 4 en vivos, que uno se aferra tanto a que estas personas trascendidas, tus familiares trascendidos, pues no se vayan y por eso es que los seguimos reteniendo ante esta situación de su liberación energética, de su liberación a donde tengan que ir a formar parte de algo o volver a regresar en esta rueda de la vida? Bueno, pues este tipo de cosas son situaciones que sí llegan a pasar, como yo les decía, por ejemplo, en el caso que ahorita nos estaban platicando, ¿no? La historia de este señor cae en una piscina, se golpea la cabeza en uno de estos trampolines de concreto, se golpea la cabeza y de esa forma pierde la movilidad de la mitad de su cuerpo. ¿Esto qué genera? Le genera una situación extraña en su vida y después de encontrar algún tipo de tema en específico que lo va a ayudar para mejorar mental y a lo mejor espiritualmente, bueno, empieza a despertar capacidades, aptitudes y situaciones así que le van generando este tipo de acercamiento con lo paranormal, acercamiento con cosas del espíritu y acercamiento con cosas pues obviamente fantasmales. Fíjense amigos que el día de hoy nos vamos con temas a lo mejor no muy paranormales, pero nos vamos con temas bastante interesantes. A mí me gustaría saber realmente qué es esto de la transcorporización. O sea, sí realmente, porque me generó mucha duda, como les digo aquí yo lo estuve investigando y son puros términos corporativos los que pude llegar a encontrar y situaciones de compañías que se encuentran pues establecidas en algún lugar, situaciones pura y netamente de empresas, situaciones económicas, cosas así, porque yo nunca había escuchado esto, transcorporización, pero se me hace algo muy parecido a la parte del desprendimiento del cuerpo y entonces de esta forma es que yo quiero relacionarlo, sin embargo no tengo idea hasta el momento cómo o con qué situación se manifieste o se materialice este tipo de cosas. Y espero que sí, Gogo Back Márquez, y ojalá que nos puedas decir tu nombre porque no sé tu nombre. También no sabía si si nos podemos referir a ti así o con tu nombre, como tú gustes. Es Rita. Perfecto, Rita. Ya, con eso. Entonces, como dice Rita, ¿no? Este tipo de temas, pues al final de cuentas, son situaciones que las personas van practicando. Ahora, viaje astral será. Pues posiblemente, Kelly, por este digo, o sea, el desprendimiento de este cuerpo, yo me imagino que es algo parecido a eso, sin embargo, desconozco completamente de la situación y no me gustaría emitir un comentario o una opinión sobre esto porque no tengo un acercamiento pleno ni ningún conocimiento tangible sobre este tipo de temas, porque no los había escuchado. Muchas gracias a Martín Ochoa, porque es cierto,
sí ha estado bastante al pendiente de los en vivos. Le agradezco mucho que nos acompañe y que sea parte de esta gran familia de relatos paranormales. Amigos míos, ¿qué les parece si empezamos con esta parte de las lecturas en la situación de las leyendas que tenemos? Porque ya nos quedan aproximadamente entre 15 y 20 minutos nada más para poder hacer este tipo de dinámica. Muchas gracias, Martín, por los regalos, al igual que a todos y cada uno de los que nos envían sus regalos, en serio. Les extiendo un gran saludo y un muy, muy caluroso abrazo para todos ustedes por ser parte de este gran proyecto. Proyecto Biografía del Misterio, porque todos ustedes forman parte de eso. ¿Qué les parece entonces si damos pauta a nuestra leyenda, que pues obviamente la voy a leer? Y recuerden, todo esto pura y netamente literario. Si ustedes gustan escuchar o leer estas leyendas y ver todo lo que es alrededor de este tipo de temas, las comparto en Facebook. Me pueden encontrar como Biografía del Misterio, y de esa forma es que ustedes pueden estar al tanto de todo lo que yo estoy compartiendo. Entonces, bueno, vamos a darle pauta a esta historia que dice así. En un rincón apartado del pueblo de Alos, donde el silencio de la compañía se mezcla con el susurro del viento, se alza la aldea de las Jalapas, un lugar de trabajo duro, cantinas polvorientas y encuentros con lo que no pertenece a este mundo. Don Isidro, hombre de campo y rostro curtido, relató una noche lo que vivió años atrás. Ocurrió en la casa de sus padres, una vivienda humilde rodeada de colinas. Tras una jornada agotadora, Isidro y su hermano menor, Santos, se sentaron en el patio a compartir un café. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas, cuando un rumor lejano lo distrajo. ¿Oíste?, preguntó Santos, inclinándose hacia adelante. Era un zumbido bajo como el de un enjambre, pero entretejido con voces. No venía de la tierra, sino de más allá de las lomas, como si se arrastrara desde otro tiempo. No vayan a investigar, advirtió su madre desde la puerta con la voz tensa. Esas no son cosas de vivos. Pero la curiosidad pudo más. Los hermanos avanzaron por la calle de piedras irregulares, guiados por el murmullo. A lo lejos, entre la neblina, divisaron sombras en movimiento. Eran figuras vestidas de negro, portando velas cuyas llamas no titilaban. Sus rostros, iluminados por aquella luz fantasmal, eran delgados, casi traslúcidos, con ojos que reflejaban una tristeza infinita. Cantaban un requiem en tono bajo, arrastrando las sílabas como lamentos. Santos, hipnotizado, comenzó a caminar hacia ellos. «Santos», gritó Isidro, pero su hermano no respondía. Las figuras se detuvieron como si hubieran sentido la presencia de los vivos. Isidro corrió, lo sujetó del brazo. El contacto fue gélido, como si el frío de la muerte ya lo hubiera alcanzado. Con un tirón lo sacó del trance. Santos parpadeó desorientado. ¿Dónde? Regresaron a casa corriendo, con la voz de su madre desgarrando rezos en la puerta. Esa noche nadie durmió. Desde entonces, Isidro evita salir después del anochecer, y en la mesa de su cocina siempre queda una vela encendida, por si las ánimas necesitan luz para no perderse. Los abuelos contaban una historia que recorría los rincones más oscuros del pueblo. Un hombre pobre, peón de tierras ajenas, despertaba al alba para trabajar como cada día. Aquel día su esposa, con lo poco que tenía, le preparó enchiladas de chile y frijoles. «No hay más», dijo ella con resignación, mientras él tomaba su machete, su pala y llamaba a su fiel perro. Sin decir más, se encaminó al campo. Al mediodía, cuando el sol arrastraba la tierra y la fatiga le pesaba en los hombros, buscó refugio bajo un árbol frondoso. El viento murmuraba entre las ramas, como si ocultara un secreto que nadie debía escuchar. El peón sacó sus enchiladas y una botella de agua, dispuesto a calmar su hambre. Justo cuando iba a dar el primer mordisco, una voz desconocida rompió el silencio. «¿Me regalaría una enchilada?», dijo la voz grave y resonante, tan cercana como si surgiera del mismo aire. El peón giró la cabeza y ante él apareció un hombre extraño vestido de charro, sus ojos oscuros como pozos sin fondo,
El charro observaba con una sonrisa inquietante. No son más que enchiladas de chile y frijol, respondió el peón con su voz titubeante. No importa, dijo el charro, mientras se sentaba junto a él. La sombra del árbol, envolviendo ambos cuerpos. Comieron en silencio, y el aire alrededor parecía volverse más frío, más pesado, como si el día hubiera caído repentinamente en un crepúsculo. Cuando terminaron, el charro lo miró fijamente. Su sonrisa era más profunda, más oscura. Esas enchiladas estaban picantes. Rió suavemente. Un sonido que no llegaba a ser del todo humano. ¿Sabes quién soy? Y el peón lo observó, sintiendo una extraña inquietud en el estómago, como si hubiera algo fuera de lugar. Sí, asintió con la cabeza. Soy alguien que puede concederte lo que desees, dijo el charro, sus ojos brillando con una promesa peligrosa. Pide lo que quieras y será tuyo. El hombre dudó, afilando su machete mientras su perro, que no se apartaba de su lado, emitía un bajo gruñido. Los ojos del animal estaban clavados en el charro como si viera algo que su dueño no podía percibir. Después de un largo silencio, el peón habló. Siempre he sido pobre. Mis padres, mis abuelos, todos vivieron en la miseria. Si te pidiera riqueza, la gente me llamaría ladrón. No, lo único que quiero es salud para mí y para mi familia. El charro lo observó con ojos que parecían medir el alma misma del hombre. Tras un largo instante inclinó su cabeza quitándose el sombrero en un gesto sombrío. Durante más de 1000 años he vagado por la tierra. Jamás alguien me había pedido algo tan puro. Te concederé lo que deseas, pero te daré más de lo que has pedido. Aunque nunca lo pidas, nunca te faltará nada para vivir. El peón, aunque agradecido, sintió una extraña frialdad en aquellas palabras. A partir de ese día, su vida comenzó a mejorar de formas misteriosas. Nunca le faltó la comida y siempre volvía a casa hablando de su amigo, que lo acompañaba a comer bajo el árbol. Los años pasaron y el peón envejeció, viendo a sus hijos y nietos crecer, y el día que trascendió, mientras yacía en su cama, débil y a punto de partir, vio cómo la figura del charro se materializó una vez más junto a él. El charro lo miró con una sonrisa sombría y dijo: No te preocupes, amigo. Yo cuidaré de tu familia y también de tu descendencia. Siempre cumpliré mi promesa. Desde aquel día, la sombra del charro nunca abandonó a la familia del peón. Algunos dicen que todavía se le ve bajo el mismo árbol, esperando a quien esté dispuesto a compartir una comida y mucho más. Recuerden que estas son pura y netamente leyendas, así que en esta situación, pues, espero que les esté gustando. Para todos aquellos amantes del terror literario o de las leyendas y de los mitos, pues, espero que se la estén pasando bien y vamos a pasar con otra más. En un ring... no, ya la leímos. Un pequeño relato. Esa noche me tocó acompañar a mi madre al hospital. Estábamos en urgencias, casi vacía esa hora. En la fila de asientos frente a nosotros había una mujer vestida con ropa muy antigua, falda larga, blusa blanca de cuello alto y un moño perfectamente recogido. A su lado, un niño de unos 8 años la miraba en silencio. Parecían fuera de lugar, nadie más les hablaba, pero a la mujer se notaba serena, como si llevara toda la noche esperando. En un momento cruzamos miradas y ella me sonrió. Pobrecito, me dijo con voz suave, refiriéndose a su hijo. Está muy enfermo. Yo solo asentí. Pasaron los minutos. Cuando volví a ver, la mujer ya no estaba. Solo el niño seguía ahí sentado, con la cabeza gacha. Me acerqué. Tu mamá fue con el doctor. El niño levantó la mirada y sonrió tranquilo. Ella ya se fue. ¿Y con quién estás? Contigo, me dijo. En ese momento una enfermera se acercó corriendo. Me giré y el asiento estaba vacío. El niño que estaba aquí, alcancé a decir. Fue lo último que recuerdo de ese pequeño en el hospital.